¿Buscas tener tu propio estilo de diseño? La verdad que yo tengo unas ideas encontradas sobre este punto, porque cuando empecé en este tema del diseño, estaba muy enfocado en crear un estilo propio, un estilo en los cuales cuando se construya una obra, digan, ah, sí, esa obra la hizo tal persona, y eso aumentaba mi ego y por ahí no venía a la mano. Estaba muy pendiente en el qué van a decir, en el cómo se va a ver. Simplemente estaba hablando en mi persona, no estaba pensando en cómo le puedo ayudar o cómo le va a interesar o cómo le puedo mejorar la vida a la persona de que me contrató, sino que estaba pensando en mi propio estilo. Y entonces ese fue para mí un error garrafal que con el tiempo me di cuenta de que mi ego no me dejaba expresarme libremente. Y fui cambiando a que las personas nos dieran las herramientas para poder diseñarles específicamente lo que ellos estaban necesitando. Y de esta manera pudimos ir avanzando en una metodología de diseño más que en un estilo específico. Pero bueno, esto nos deja en un dilema en el cual, ¿qué quiere decir esto? ¿Que tengo que hacer entonces lo que hace todo el mundo? ¿O que solamente tengo que hacer lo que me diga el cliente? ¿O me tengo que conformar en copiar las tendencias que están hoy en día en el mercado? Y la verdad que no. Yo sé que sos una persona creativa y que con cada uno de los trabajos vas a ir evolucionando y, como vimos en el video anterior, vas a ir acopiando diferentes herramientas que te van a ir ayudando a mejorar en el proceso de diseño. Pero aún así hay 3 características que hacen que nuestro diseño sea único. En primer lugar, la primera característica que hace de que nosotros seamos únicos como diseñadores es cómo fuimos educados desde que éramos niños. O sea, qué personas conocimos, qué lugares conocimos, cómo nos educaron, qué características tuvo nuestra infancia, porque todas esas creencias o características que fuimos absorbiendo de niños son las formas de las cuales nosotros vamos a ir abordando diferentes diseños. O sea, la forma de comunicación, si nosotros éramos creativos de niños o nos dejaban pensar diferentes soluciones para diferentes cosas que tengamos. No estamos hablando del diseño en sí, sino de cualquier cosa. Y esto nos da una visión del mundo totalmente diferente a una persona que está a la par nuestra. O sea, cada individuo es totalmente diferente porque su formación en la etapa temprana de su vida es totalmente diferente. Entonces, esa característica ya nos va definiendo con un estilo de trabajo único. La segunda característica que vemos que hace que nuestros diseños sean únicos también es nuestro lugar geográfico de influencia. O sea, en el lugar en donde nosotros nos vamos a ir desarrollando profesionalmente, tiene mucho que ver porque en este lugar hay una cultura determinada, hay una forma de construir, hay una mano de obra determinada, las problemáticas, los materiales, la economía. O sea, hay un montón de factores que hacen de que un lugar geográfico en particular tenga características propias y las soluciones creativas que se pueden brindar en este lugar son bastante similares, pero son muy distintas a otro lugar geográfico. Entonces, el lugar geográfico en donde nos toca crecer profesionalmente hace que nosotros tengamos un estilo de diseño específico para este lugar. O sea, es como que nos vamos adaptando a este lugar determinado, y si tenemos que irnos a otro lugar en donde hay otras técnicas constructivas, donde se trabaja de otra manera, donde las problemáticas son diferentes, y bueno, tendremos que aprender nuevamente cómo son las mejores soluciones creativas en ese lugar, que ya están recontraprobadas, y de esa manera podemos desarrollar nuestra capacidad de diseño en otro lugar, y así sucesivamente. Pero también todo este conocimiento que tenemos de este lugar geográfico también lo podemos llevar para ese lugar. Entonces podemos generar unas interacciones mentales creativas que hacen que podamos tener soluciones diferentes a lo que hacen todo el tiempo en ese lugar, por la información que traemos desde este lugar geográfico en particular. Nosotros, por ejemplo, tenemos la mayoría de nuestros trabajos con estructuras de madera. Entonces, nosotros tenemos una habilidad de trabajar estructuralmente la madera, o de trabajar los acabados o los detalles constructivos en madera, o sabemos
qué madera es de buena calidad, de mala calidad, en qué momento utilizar una madera u otra. Entonces, eso, por ejemplo, si tenemos que ir a una gran ciudad, probablemente el trabajo de construir en madera no sea óptimo. Entonces tenemos que ver nuevas tecnologías constructivas, hablando solamente de lo que es constructivo. Entonces tendremos que ver cómo es el trabajo en hormigón, cómo es el trabajo en ladrillo, cómo es el trabajo en estructuras metálicas. Y podemos hacer un match. Por ejemplo, hacemos un edificio que tiene la estructura metálica, pero el revestimiento es de madera, porque nosotros tenemos el conocimiento y tenemos esa capacidad y ese conocimiento como para poder intervenir ese nuevo proyecto con esos materiales o esa técnica que nosotros tenemos arraigada. Y la tercera característica tiene que ver con los gustos propios. Eso sí, ahí es cuando realmente están los conocimientos de situaciones que a nosotros nos gustan o aspiramos a tener o decimos, esto me parece muy interesante, entonces, pero ya es sobre gustos propios, pueden ser tendencias o no, pero es un estudio sobre un estilo en particular, sobre una técnica en particular, sobre un material en particular, y en base a eso hacemos los diseños ya teniendo en cuenta gustos propios o son propuestas que nosotros le damos al cliente y después queda en el cliente si las quiere tomar o no. Pero nosotros ya de antemano y antes de que nos pidan, vamos estudiando sobre esta información en particular que a nosotros nos fascina. Y por esto podemos decir entonces que nuestro estilo propio tiene que ver con acopiar cada vez más información. Esto se convierte un poco como si fuera una navaja suiza, en donde tenemos un montón de herramientas que no quiere decir de que las usemos siempre, pero cada vez que necesitemos resolver algo, ¡plup!, sacamos la herramienta que necesitamos y nos ponemos a trabajar. Si no funciona, la guardamos, usamos otra y nos ponemos a trabajar. Entonces, no siempre se va a utilizar la misma herramienta para resolver diferentes problemas, sino de que tenemos eso como una biblioteca de herramientas similares a la que es una navaja suiza que nos permiten ser un todoterreno. Creativamente podemos ir solucionando diferentes problemáticas solamente con nuestra mente. Después pasará a la parte técnica que tiene que ver con los planos, las medidas o lo que sea, pero en la parte de diseño uno tiene que tener la mayor cantidad de información posible y las asociaciones que tengamos en nuestra cabeza van a ser estilos creativos que vamos a ir creando con cada uno de los trabajos que vayamos abordando. Volviendo un poco a que cada uno tiene su propia navaja suiza, eso nos genera una tranquilidad mental del hecho de que no estamos copiando a otro, sino de que podemos tomar ciertas resoluciones que hizo otra persona, pero nosotros tenemos nuestras propias herramientas para poder abordar los diseños de manera creativa. Y podemos decir de que cada diseñador va a hacer un proyecto diferente dependiendo de cuál es su concepción desde niño. Entonces, si ponemos 10 diseñadores para diseñar la misma problemática, pero lo firmo de que van a salir 10 proyectos totalmente diferentes. Y eso es fascinante, porque eso quiere decir de que cada uno tiene su forma diferente de abordar el problema, pero aún así quiere decir de que creativamente están solucionando ese problema en particular. Eso para mí es fascinante. Entonces, hay que estar tranquilo con querer tener un estilo propio, porque el estilo propio se va conformando a lo largo de toda la carrera profesional. Y como en todos los videos, me gustaría saber si vos tenés alguna forma particular de abordar tus diseños o una forma única de diseñar. Y bueno, con esto nos despedimos. Mi nombre es Antú, diseñador de espacios memorables, y nos vemos en el próximo diseño.